Bueno, jóvenes, vamos a checar este tema que son los superlatives, que van de la mano con lo que tiene que ver con los comparativos, así como los hemos estado viendo, ¿ok? Esto nos va a ayudar a comparar en el uso entre muchas cosas, ajá. Nos ayuda a comparar entre muchos, lo que nosotros le llamamos among others. Ujú. Recuerden que en el comparativo por lo regular íbamos uno a uno, etcétera, ¿no? A veces dos cosas, ¿ok? Aquí lo vamos a comparar con un grupo. Ujú. Vamos a destacar a alguien o algo o lo que sea de muchas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Ustedes se fijan, las reglas son muy parecidas a los comparativos. Entonces, no creo que estamos repitiendo el tema. Sí cambia un poquito, pero va de la mano. No vamos a inventar nada, ¿ok? Chequen. One syllable adjectives add est, ¿ok? ¿Se acuerdan que en los comparativos agregamos la er? Aquí en superlativo agregamos la est a los de una sílaba, ¿ok? Tall, y aquí vamos a agregar, ya aparece el de, el artículo de, ajá. The tallest, small, the smallest, short, the shortest. Ahorita damos unos ejemplos, ¿ok? Two syllable adjectives ending in y. Acuérdense que tenemos adjetivos de dos sílabas que terminan con y. Entonces a esos adjetivos, obviamente, nosotros le vamos a cambiar la y por y latina y le vamos a agregar la est, ¿ok? ist. Pretty, the prettiest. Easy, the easiest. Dirty, the dirtiest. Recuerden que tenemos muchos ejemplos, muchos adjetivos, ¿ok? Pero obviamente vamos a poner nada más unos, ¿ok? Two or more syllable adjectives at most, ¿ok? Entonces acuérdense que los de dos o más sílabas le agregamos el most. Antes en los comparativos le agregamos el more, pero ese era comparativo. Este superlativo tiene que venir el most para marcar diferencia. Y también no deja de aparecer el artículo de, ¿ok? Chequen. Interesting, the most interesting book, por ejemplo. Boring, the most boring person. Comfortable, the most comfortable sofa, ¿ok? Y acuérdense que tenemos nuestros adjetivos irregulares, ¿ok? Lo cual es, si nosotros tenemos good, ahora no va a ser better. Ahora cambia por best. Si tenemos bad, que era worse, ahora cambia por worst. Worst, the worst, the best. Y the farthest. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplos. Tengo aquí ejemplos para que ustedes noten cómo lo hicimos y puedan anotarlos, ¿ok, chicos? Y obviamente se apoyen con esta parte, ¿ok? One syllable, one syllable. The Bible is the oldest book. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que la Biblia es el libro más viejo, ¿ok? Ok, bueno, nos ha dicho que hay otro, pero hasta ahorita nosotros creemos que the Bible is the oldest book, es el libro más viejo, ¿ok? Entre otros. Two syllable ending in y. Omar is the grumpiest at work. Entonces queremos decir que él es muy enojón, no es el más enojón en el trabajo. Entonces, si es el más enojón, obviamente estamos comparando con todos los del trabajo, ¿ok? Pero él es el más enojón, ¿ok? Luego, two or more syllables. Muchos consideran que la Ciudad de México es la más peligrosa. Entonces, CDMX is the most dangerous city in Mexico. Entonces, lo estamos comparando con la Ciudad de México con todos los estados de la República. ¿Ya vieron? Among others. And irregular adjectives, que serían estos. Le estamos también dando un ejemplo, chicos. Basketball is the best sport. Muchos consideran que el básquetbol es el mejor deporte porque es el más completo, igual que la natación. ¿Ok? Entonces, basketball is the best sport. Irregular, it was the worst news. Nosotros consideramos que cuando nos dijeron que tenemos que quedarnos en casa y todo eso fue la peor noticia que pudimos haber recibido. Entonces, en este caso, decimos, it was the worst
news. Son las peores noticias, ¿no? Que te quieres quedar en casa y aguantar, ¿ok? Bueno. Then, irregular. Pluto. Is the farthest planet. Bueno, que ya lo consideran como planeta. Ajá. Is the farthest planet in the solar system, ¿no? Es el planeta más lejano del sistema solar, ¿ok? Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos con los diferentes tipos de sílabas, chicos. Acuérdense que es adjetivos nada más. Estamos trabajando con adjetivos y obviamente van cambiando dependiendo del número de sílabas. Eso es lo que deben de tener cuidado. Pero para eso van practicando con ejercicios, para que ustedes vayan viendo cómo cambian. Igual, chicos, si tienen dudas, acérquense a sus profesores o ya saben que hagan sus comentarios y cualquier cosa, pues les resolvemos la duda, ¿ok? Dejamos unos segundos para que ustedes puedan copiar esta parte y después hagan sus anotaciones.